Quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, con un recuerdo muy cariñoso a nuestro querido Antonio Garrido, que como creo que es compartido por todos los miembros de esta comisión, era una persona muy especial a la que realmente se le echa de menos en los debates y los posicionamientos. Una vez dicho esto, también quiero decir que la valoración que voy a realizar del cumplimiento de la moción, como no puede ser de otra manera, es una valoración política y no tanto técnica u objetiva, puesto que el informe y los informes que se nos han presentado entiendo que también son de naturaleza política y no tanto técnica o de un cumplimiento, digamos, objetivo de los puntos de la misma, puesto que el informe es más bien una oda a todas las actividades que ha hecho la Junta en materia de cultura y no tanto un análisis más objetivo y más riguroso, por así decirlo, del espíritu y del trasfondo de la moción y del posible cumplimiento, ¿no?, de lo que ahí estábamos tratando. Entonces, desde esa perspectiva, el análisis que hacemos desde Podemos Andalucía del cumplimiento o no de la moción, la verdad es que es bastante negativo. Por ejemplo, ¿se ha mejorado la planificación en cultura, como se dice en la moción? Pues creemos rotundamente no se ha mejorado nada en este tiempo desde la aprobación de la moción. ¿Se ha creado un plan estratégico en base a prioridades que ha modificado las actuaciones en cultura? No. ¿Se ha mejorado la formación profesional, la protección del patrimonio, la interlocución con el sector? No, la respuesta sigue siendo no. Y, de hecho, en este sentido de interlocución con el sector, quiero hacer un pequeño paréntesis, puesto que si bien se dice que está en fase o en proyecto de la Junta hacer un Consejo de la Cultura, entendiendo cómo o dando a entender que se fomentará una política mucho más participativa por parte del sector. En este sentido, también lo ponemos en entredicho, puesto cuando hemos intentado poner medidas en diferentes iniciativas a lo largo de esta legislatura, precisamente para fomentar la participación del sector, siempre nos hemos encontrado con una respuesta negativa por parte del Partido Socialista en su convencimiento de que el Gobierno, en su acción legítima de Gobierno, y no la sociedad civil o el sector de la cultura, en este caso, quienes deben establecer los criterios y las bases de la política cultural. Nosotros entendemos que debería mejorarse muchísimo la participación, como digo, de la sociedad civil de la cultura y tampoco vemos que el Gobierno tenga intención de hacer nada al respecto. Se habla en la moción también de la RTVA. ¿Estamos hoy en día con una RTVA que fomenta y difunde de manera más comprometida la creación cultural andaluza? Pues no. ¿Se ha mejorado la I+D+I, el desarrollo empresarial, cultural y la innovación, etcétera? Entendemos que tampoco. Estamos en el mismo punto de siempre. Se habla también de la importancia que se le da a los jóvenes cuando, sin embargo, el programa Iniciarte, que siempre ha sido la bandera en este sentido, sigue siendo agónico. Desde que empezó a sentenciarse su agonía, todavía hoy no se ha hecho nada para de verdad reactivarlo. Se habla de los archivos y las bibliotecas cuando tienen una carencia importantísima. Ya en este Parlamento, en otras ocasiones, hemos podido poner sobre la mesa, por ejemplo, la acuciante y escandalosa falta de personal que deriva en una merma en la calidad del servicio. Por no hablar, por supuesto, de cuidado del patrimonio. Y en este sentido nos preocupa bastante que los hitos o el granito del Gobierno siga siendo la Declaración de Patrimonio Mundial de Medina Zahara, cuando el resto del patrimonio, y siempre lo hemos repetido en esta comisión, está en una situación muy preocupante, si no en la mayoría de los casos de total abandono. Se habla de las políticas de promoción de nuevos museos y de cantidades millonarias para nuevos centros museísticos, cuando muchos museos en la actualidad, no solo como lo que estos días está pasando con el Arqueológico de Sevilla, sino muchos museos están con una infraestructura muy deficitaria, falta de medios, falta de personal, etcétera, etcétera, y sin embargo, en vez de cubrir todas esas lagunas, se nos está hablando de futuros proyectos millonarios, etcétera. Es decir, creemos que hay problemas de base, problemas estructurales de la gestión de la cultura que siguen siendo los mismos a pesar de haberse aprobado esta moción. ¿El calendario normativo se ha cumplido? Pues no, hay cosas que se recogían en la moción y que no se han cumplido. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con lo que ahí se recogía, pero analizando, y eso se puede hacer con un análisis más objetivo, analizando el contenido, pues vemos que no se ha cumplido en su totalidad. Aunque sí es verdad, y quiero hacer también un breve paréntesis, que a veces es mejor que no se cumpla lo prometido, y me estoy acordando ahora de la casi amenaza de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz que tenemos sobre la mesa, que posiblemente vendrá en la próxima legislatura y que nos preocupa muchísimo porque, a pesar de que tiene algunos puntos
positivos, como por ejemplo la inclusión de otros perfiles profesionales, aparte de los guías turísticos, para la difusión del patrimonio, tiene medidas que avanzan hacia la desprotección del patrimonio cuando teníamos una ley bastante decente en muchos aspectos. Ahora se están haciendo medidas en pro, se supone, de una agilización burocrática y tal, se está desprotegiendo y eliminando requisitos que antes eran filtros de protección de patrimonio, se están eliminando con las consecuencias tan negativas y tan preocupantes a nivel histórico que va a tener esta reforma legislativa. Por eso digo que a veces casi mejor que no se cumpla lo prometido. Respecto a los presupuestos, se ha incrementado y se ha hecho una mayor apuesta por parte de la Junta de Andalucía para la política cultural. Pues entendemos que a todas luces no. Recordemos que del 0,23% del PIB andaluz, que en 2009 se dedicaba a cultura, lo que suponía un 1,76% del presupuesto total, en 2018 lo que se ha presupuestado es un 0,12 del PIB, que equivale al 0,48 del presupuesto total. Entendemos que todavía estamos a la cola, que los recortes siguen afectando a la cultura, sigue siendo la gran estigmatizada, no se está entendiendo el papel que debería jugar en nuestra sociedad. Y, en definitiva, se ha mejorado el modelo de política cultural, que se dice en el primer punto y que creo es el más importante y la esencia de toda la moción. Y así entendí, cuando planteó el señor Garrido Moraga el debate de la moción, así entendí que era la preocupación y el espíritu de la moción. Aparte de las cosas puntuales y concretas que se pudieran aprobar y realizar, de ahí lo que estaba en juego es precisamente eso, mejorar, y digo literalmente la moción, el modelo de la política cultural, que reafirme la cultura como elemento estratégico. Y esta columna vertebral no se ha cumplido ni se ha hecho nada para cumplirlo. Sigue sin haber un plan global, sigue sin ponerse a la cultura como eje del modelo de sociedad, el modelo sociopolítico que debería tener Andalucía. Se han hecho algunos hitos muy en fin, mediáticos, grandilocuentes, que nos alegramos también, como la ley de cine, etcétera, pero la base sustancial que debería vehicular todas las acciones concretas no se ha mejorado ni se ha hecho nada para ello. Y es nuestra gran preocupación, que también pudimos debatir en muchas ocasiones con el señor Antonio Garrido, que falta un plan estratégico de la cultura. Falta que la Junta entienda el motor económico que supone la cultura en la sociedad andaluza, no como subsidiaria y subalterna del turismo, que es como se entiende. Es decir, hacer cosas que potencien y difundan el patrimonio para atraer a turistas y no tanto como para ver la riqueza intrínseca que una tierra de gran valor patrimonial y de gran valor creativo como la nuestra podría conllevar. Es por ello que, y recordando las palabras de nuestro querido José Luis Serrano, también desaparecido en esta legislatura, si tuviera que dar una valoración final de la moción, sería claramente suspenso. Entendemos que la Junta no ha cumplido su labor, sigue sin cumplirla y lo peor de todo no es que no ha hecho la tarea y simplemente ese es el problema es que estamos desperdiciando uno de los grandes potenciales que tiene nuestra tierra de cara a desarrollo a medio y largo plazo, no con visión cortoplacista. Y lo estamos desperdiciando y se sigue desperdiciando y entendemos que desde la aprobación de esta moción, a pesar de todas las cosas que dicen estar haciendo y las cosas, los hitos puntuales que puedan estar desarrollando, el grueso, la perspectiva es un nivel más profundo y más consecuente, de consecuencias más profundas para el desarrollo de nuestra tierra, sigue siendo una tarea pendiente y la verdad es que tenemos pocas esperanzas de que pueda revertirse esto a medio plazo. Por tanto, lamento comunicar que la posición de mi grupo en este informe va a ser desfavorable. Muchas gracias.